El color forma parte de nuestra vida y de nuestro día a día. Está muy presente en las artes gráficas, incluido el cine, e influye mucho en la forma en la que vemos, sentimos y percibimos las cosas. Es por eso que hoy quería dedicarle un vídeo en especial al uso del color en el cine. Y bueno, soy Iván Benítez, iluminador y compositor en cine de animación, y espero que os guste el vídeo. Desde los inicios del cine, el color ha tenido un rol fundamental como un elemento expresivo que dota de estética a las películas. Es capaz de transmitir sensaciones en los espectadores y yo creo que esta es realmente la característica más importante del color, ¿no? Por ejemplo, al ver esta imagen se nos podría venir a la cabeza sensaciones como alegría, esperanza, simplemente por la paleta de colores tan cálida, ¿no? Realmente son colores cálidos, son colores un poco más saturados. Realmente esto creo que es lo más importante a la hora de contar una historia a través de la luz y el color. Porque, por ejemplo, al ver esta otra imagen se nos viene a la cabeza sensaciones y sentimientos completamente opuestos, como por ejemplo, no sé, añoranza, tristeza, simplemente por la paleta de colores mucho más desaturada, unos colores mucho más neutros, porque realmente luego lo que es el set es exactamente igual, o sea, es lo mismo, el mismo personaje y demás, lo único que ha cambiado ha sido el color y la iluminación. Por esto digo que realmente el color tiene un papel fundamental a la hora de transmitir sensaciones y evocar sentimientos, ¿no? al espectador. Ahora os estaréis preguntando, ¿y cómo manipulo yo los colores para realmente poder transmitir lo que quiero transmitir en el espectador? Bueno, los colores tienen tres atributos principales, tres factores, que serían el tono, la saturación y el brillo. El tono no es más que el estado puro del color, sin mezcla de blanco o negro. La saturación es la intensidad de ese color, es decir, cuanto más saturado, menos cerca del gris estará, y cuanto más desaturado, más cerca del gris estará, o sea, más apagado estará ese color. Y el brillo no es más que para describir qué tan claro o oscuro es ese color. Entonces, sabiendo esto, creo que lo más importante a la hora de establecer el mood de una imagen es elegir el correcto tono, porque lo que es la saturación y el brillo también juegan un papel muy importante, pero creo que lo más importante es realmente elegir el correcto tono para la historia que vamos a contar, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes combinaciones, como podrían ser una paleta monocromática, como la que se utilizó en Matrix. Luego tenemos los colores complementarios, y básicamente son colores opuestos dentro del círculo cromático que se suelen utilizar para crear profundidad en una imagen. Por ejemplo, en este caso, vemos como al poner el fondo del mismo color del personaje en lugar de su color complementario, pues perdemos mucho lo que es la profundidad y también nos es más difícil distinguir al personaje. Y por ejemplo tenemos el Joker, en el cual se utiliza mucho el contraste entre fríos y cálidos. Y bueno, según su director de fotografía, esto lo utilizó para, digamos, representar el combate interno que tiene Arthur Fleck. Luego también tenemos los colores análogos, que son aquellos que se sitúan cerca dentro del círculo cromático. Con esto conseguimos una mayor armonía en la imagen, ya que pues eliminamos los contrastes y con ello la tensión. Por ejemplo, podríamos tener las películas de Wes Anderson. Después tendríamos la triada de colores, en el que se utilizan tres colores dispuestos uniformemente alrededor de la rueda de colores. Se utiliza bastante poco, pero la verdad es que puede llegar a ser bastante sorprendente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pierrot el Loco de Raúl Coutard, en el que lo utiliza y además también utiliza los colores de la bandera francesa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un mismo color puede tener distintos significados y se puede utilizar de maneras completamente distintas. Por ejemplo, el color rojo normalmente se utiliza para representar la pasión, la ira, el odio, el amor o incluso el sexo. En el caso de Her, el rojo se utiliza para representar el amor. Sin embargo, en El Resplandor se utiliza para algo completamente distinto, y es para generar sensaciones de miedo, peligro o agobio, y para representar también a la muerte. Muchas veces también los directores de fotografía utilizan una limitada paleta de colores o incluso colores muy desaturados para contar una historia. Por ejemplo, tenemos Garden State de Lawrence Sher, en el que vemos como en el inicio de la película prácticamente no hay ningún color, o sea, prácticamente todo es blanco, colores muy neutros, los sets también son blancos, y esto es para generar una sensación de sinsentido que tiene la vida del protagonista en ese momento de la película. Sin embargo, los únicos, digamos, matices de color que hay dentro de la película serían las pastillas o los botes de pastillas, que básicamente es para, digamos, sobresaltar o resaltar ese elemento. También cabe destacar el caso de La lista de Schindler, de Steven Spielberg y Janusz Kaminski,
que fue grabada en blanco y negro y en la que el único color que se introdujo en la película fue el abrigo de una niña, para posteriormente pues ver su cuerpo y que el espectador pueda identificar y empatizar fácilmente con la niña. Esto hace más fácil transmitir la crueldad de la guerra y también crear un gran impacto en el espectador simplemente con el uso de un solo color en 2 escenas. Y por último me gustaría hablar un poquito más del mundo de la animación, y es que en las películas de animación siempre se hace un color script que no son más que pinturas muy simples en las que establecemos el mood, la atmósfera, el tono y la emoción que pretendemos transmitir dentro de la película, y con esto lo que conseguimos es que de un vistazo podemos ver los puntos emocionales, los puntos más importantes de la película y también el ritmo visual del proyecto. Por ejemplo, la película Luca de Pixar, cuando Alberto se convierte en monstruo marino delante de todos y Luca le traiciona, esta es una escena llena de carga emocional y por eso se utilizan colores cálidos tan brillantes y emocionantes que dentro del color script pues obviamente resaltan con respecto a las otras secuencias. Como ya hemos visto, el color es una herramienta muy importante para crear profundidad, transmitir sentimientos y establecer el mood de una escena, así como la iluminación. Sin embargo, el uso del color y las connotaciones y emociones ligadas a estos es muy subjetivo, por lo que muchos cinematógrafos los utilizan de formas muy distintas. Existen ciertas reglas, pero como se suele decir, las reglas están hechas para romperlas.